Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este nuevo ciclo de webinars dedicados a la secuenciación de nueva generación y su aplicación en salud humana. En esta oportunidad contamos con la presencia de Josefina Campos, que nos va a dar una charla sobre el uso de secuenciación de nueva generación para la vigilancia de patógenos de transmisión alimentaria. Les comento, Josefina Campos realizó sus estudios de bioquímica en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Ingresó en el ANLIS INEI Dr. Carlos Malbrán en el servicio de enterobacterias para la red PulseNet América Latina y Caribe en el área de subtipificación y desarrollo de técnicas moleculares. Ha participado en numerosos proyectos internacionales en el área molecular y de genómica para estudiar distintas enterobacterias a nivel nacional y regional, como ser especies de Salmonella, Shigella y Vibrio cholerae. En la actualidad se encuentra coordinando la plataforma de genómica y bioinformática del ANLIS INEI Malbrán, trabajando para la implementación de esta tecnología en el esquema de vigilancia desde el laboratorio a nivel nacional. Como siempre, vamos a tener una disertación de unos 40-45 minutos y al finalizar tenemos una sesión de preguntas y respuestas, así que pueden ir comentando las preguntas que vayan surgiendo a través del chat y al finalizar la presentación las iremos respondiendo, atendiendo y respondiendo. Le cedo la palabra a Josefina. No la van a ver en esta oportunidad dentro de la lista de participantes, porque está aquí conmigo, presencial. Así que le cedo la palabra. Josefina. Hola, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a Biosystem por haberme invitado a esta serie de webinars y para contarles un poco el trabajo que estamos haciendo nosotros con la secuenciación de genoma completo. Bien, nosotros para comentarles un poco lo que hacemos en el Instituto Malbrán es lo que se llama vigilancia desde el laboratorio. ¿Qué consiste la vigilancia? En recolectar datos y emplear esos datos para utilizarlos para tomar acciones de control y prevención en el área de salud pública. Para ello, en el laboratorio usamos distintas tecnologías, o sea, nosotros venimos con un perfil de realizar tecnologías desde las más básicas de biotipificación, pruebas bioquímicas, serotipificación, perfiles de resistencia antimicrobianos, fagotipificación, pero también empezamos a utilizar tecnologías de distintas técnicas moleculares para el diagnóstico y la caracterización, llegando finalmente a lo que es la subtipificación. Actualmente en el laboratorio, lo que es para patógenos de transmisión alimentaria, especialmente para bacterias, el gol estándar es el campo pulsado, el PFGE, que es un fingerprinting, o sea, es como tomar una huella dactilar del ADN de la bacteria y verla en un gel de agarose. Nosotros empezamos con la tecnología de secuenciación de nueva generación hace ya unos años, en el año 2012, con un proyecto de investigación. Al principio veíamos esta tecnología como algo para utilizar en estudios evolutivos, que así fue como iniciamos con Shigella zonei. Hicimos un proyecto regional con el Instituto Sanger de Inglaterra y empezamos a realizar cursos junto con el Wellcome Trust Sanger Institute en toda Latinoamérica para tratar de entender un poco el análisis de esta secuenciación de nueva generación en patógenos bacterianos. Cómo utilizar ese análisis para el beneficio de la vigilancia desde el laboratorio. Así que hicimos 3 cursos en Costa Rica en el año 2013, 2014 y 2015. En el año 2013 se realizó una pasantía de doctorado en el Sanger Institute, en el cual se hicieron varios proyectos, desde Salmonella typhimurium en Argentina, se trabajó en proyectos globales de Vibrio cólera, de Salmonella typhi, de Salmonella enteritidis, que ya tienen sus publicaciones hechas. Y en el año 2014 se realizó un curso para PulseNet América Latina y Caribe para todos los miembros de la red en Buenos Aires. Se realizaron también desde la institución unas pasantías en Canadá, en el Public Health Institute de Ontario, y se empezaron a realizar capacitaciones internas en análisis de genoma. El scope de explicarles un poco toda la historia es que venimos trabajando en esto hace bastantes años,
previo a la implementación en la rutina de vigilancia. Siempre pensando en un inicio que se va a hacer para proyectos de investigación muy puntuales y dándonos cuenta que a medida que iba creciendo la tecnología y a medida que nosotros nos íbamos capacitando, podíamos ver el uso que le podíamos dar en nuestra rutina diaria. Antes de empezar a ver las estrategias específicas, quería darles un poco de teoría en lo que es las estrategias de análisis de genoma bacteriano. Principalmente les quería explicar que lo que nosotros hacemos respecto a lo que es secuenciación de nueva generación no implica todo el campo de bioinformática que se puede tener para utilizar estos genomas. Lo que nosotros hacemos son estrategias de análisis muy puntuales para preguntas muy específicas que nosotros tenemos. Y en base a eso es el análisis que hacemos. Fundamentalmente usamos dos estrategias de análisis. Una que tiene que ver con un mapeo contra una referencia y hacer un llamado de lo que decimos SNP. Eso es para hacer lo que decimos genómica comparativa y para poder hacer estudios epidemiológicos e investigaciones de brotes. Por otro lado, hacemos lo que se llama el ensamblado de novo. Y a partir del ensamblado de novo lo que hacemos es llamar a genes puntuales para hacer un fingerprinting por MLST, un typing, o poder hacer un genoma cerrado y poder estudiar las características de ese genoma. Esas son a grandes rasgos las estrategias. Ahora voy a tratar de ir un poquito más en detalle para que lo puedan ver. Respecto al estudio de SNPs, el estudio de SNPs no es ni más ni menos que la comparación de una cepa o una secuencia incógnita, que en este caso sería la que estamos secuenciando, con una referencia determinada. Y lo que hacemos al comparar una secuencia con la otra es hacer un alineamiento y poder ver las diferencias de nucleótidos específicos a lo largo de todo el genoma. Este es un concepto bastante importante, porque nosotros al hacer estos alineamientos inferimos conceptos evolutivos de tipo biológico, o sea, le damos importancia a las bases respecto al cambio que tienen una de otra. O sea, que le damos una impronta filogenética a cada una. Lo que usamos para el estudio generalmente es lo que llamamos SNPs de alta calidad o high quality SNPs, y lo que significa es que vamos a trabajar de todo el genoma bacteriano que podemos obtener con la secuenciación, con solo aquellos SNPs que inferimos que se transmiten de manera vertical. Lo que se hace es se bloquea todas aquellas zonas variables que podrían inferirse de manera de transferencia horizontal. Por ejemplo, plásmidos o zonas que puedan ser de recombinación. Para eso lo hacemos de manera manual, porque como tenemos una referencia que ya sabemos específicamente dónde están esas zonas variables, decimos al software que esas zonas no las tenga en cuenta. Y por otro lado lo hacemos con un software que detecta zonas calientes de recombinación y las bloquea antes de hacer este llamado de SNP. Entonces lo que hacemos fundamentalmente es un alineamiento con respecto a la referencia e identificamos en los distintos RIS que salen del secuenciador estas variaciones. Finalmente, de esas variaciones nos quedamos solo con los SNP que son variables respecto a la referencia, y eso lo tenemos en un archivo que se llama Variant Column, BC, y con ese es con el que vamos a trabajar y hacer nuestros árboles filogenéticos. Entonces, siempre que hablamos de SNPs o Single Nucleotide Polymorphism, siempre vamos a hablar de algo que tenga que ver con referencias filogenéticas. Y esto tiene que ver por cómo hacemos el planteo, porque estamos haciendo un alineamiento donde buscamos un ancestro común entre la referencia y la cepa incógnita o el genoma incógnita. Por otro lado, vamos a trabajar con otra estrategia que se llama K-mer. K-mer es un concepto muy general, y si uno va a la definición de K-mer, es en realidad en inglés sería un string o una secuencia de largo K, donde el K, el valor de K, lo establece uno, depende de lo que uno quiere estudiar. Generalmente trabajamos con secuencias y lo que buscamos es que dentro del total del genoma que sale del secuenciador, o sea, del FASTQ directamente, del archivo original, sin hacerle ningún tipo de procesamiento, o sea, ni mapearlo contra una referencia, ni hacer un ensamblado de novo,
buscamos pequeñas secuencias de un largo determinado y vemos si esas secuencias entre los distintos genomas se parecen o no. Entonces esta es una forma también de genómica comparativa, pero que no tiene ningún tipo de esquema filogenético. Acá lo que estamos haciendo es tomar al azar secuencias de un largo determinado y ver si encontramos esas mismas secuencias en los distintos genomas que queremos comparar. Eso es lo que hacemos cuando hacemos, por ejemplo, un árbol de Keimer. Pero el concepto de Keimer, tengan en cuenta que es mucho más amplio, que simplemente lo estamos usando para buscar relación entre genomas. Acá vemos, por ejemplo, un árbol donde cada uno de los genomas está encontrado esa pequeña secuencia, por ejemplo, la primera, ATC, AAAT, en el genoma 1 está encontrado 20 veces, en el genoma 2, 6, en el genoma 3, 20 veces, en el genoma 4, 9 veces. Lo mismo con el resto de las secuencias cortas. En este caso, el K, o sea, el largo de la secuencia, está definido en 7 bases. Entonces, en vez de ser un Keimer, sería un 7-mer, de la manera correcta. Por otro lado, otra de las estrategias de las que vamos a hablar más adelante tiene que ver con lo que se llama normalmente un whole genome MLST, que es el multilocus sequencing typing para el total del genoma. Generalmente también se lo llama, o es también conocido como pan-genome tree, o sea, cuando tenemos en cuenta los genes de todo el genoma. Para ir a un concepto más básico, para aquellos que no están familiarizados con el multilocus sequencing typing, esta es una técnica de subtipificación que ya se venía utilizando. Lo que se hacía normalmente, se buscaba ciertos genes del genoma, que se llaman genes housekeeping o genes más conservados del genoma, y se hacía un esquema de 7 o 6 genes, dependiendo de la especie, y se secuenciaban. A diferencia de lo que hacemos ahora, que tenemos todo el genoma, antes se seleccionaban estos genes, se levantaban por PCRs específicas de 7 o 6 genes, y esos productos de PCR son los que se secuenciaban con la tecnología de Sanger, y luego, por la característica de cada uno de esos genes, se hacía un árbol también filogenético. En este caso, también había una especie de referencia, o sea, el concepto de hacer la relación es muy parecida a la que hacemos con un mapeo contra la referencia, solo que acá el alineamiento se hace con cada uno de los genes, o sea, cada uno de los locus tiene una referencia y respecto a eso se buscaban las variables. Entonces, la primera que apareció sería la 1, y cuando vemos una variante, un SNP respecto a ese gen original, se le van asignando números consecutivos a los que se llaman alelos, que finalmente forman en su conjunto, en el conjunto de los 7 alelos u 8 alelos o 6 alelos, un sequencing type, un código. Entonces, en esta diapositiva podemos ver de cada uno de los genes, por ejemplo, en el primer gen, el allele type es el 2, en el segundo gen es el 3, y así sucesivamente. Y ese código de, en este caso, 7, está bien, 7 genes, me da un sequencing type determinado. ¿Qué pasa cuando pasamos a secuenciación de nueva generación? Acá se nos abre una serie de posibilidades mucho más grandes, porque en lugar de tener que pensar en buscar solo 7 genes específicos, podemos trabajar con la cantidad de genes que queramos. Entonces se empezó a plantear la posibilidad de hacer un esquema donde podamos seleccionar un montón de genes que, aparte de buscarnos relación entre las distintas cepas, nos permitan caracterizarlos. Entonces, por ejemplo, podemos buscar los 7 genes housekeeping que normalmente se buscaban para esa especie, pero podemos buscar los genes ribosomales, para los cuales también se hacía sequencing type. Podemos buscar dentro del core genome del genoma otros tipos de genes que me permitan caracterizar, por ejemplo, en el caso de Salmonella, que me permitan decir que es Salmonella, que me permitan serotipificar esa Salmonella, o que me permitan buscarle otro tipo de características. Y así hacer un código mucho más largo que ese de 7 números, que es lo que llamamos, en el caso de
las transmitidas por alimentos, el SNP address. El SNP address es un código con la cantidad de números de acuerdo a la cantidad de losis elegidos para hacer este esquema de NLSP. ¿Cuál es la diferencia entre las tres metodologías? Y a grandes rasgos, si uno tuviera que comparar las tres, en este caso no está el cuadrito de comparación, pero si lo pensamos, en el caso de los SNPs, principalmente tenemos que hacer un preprocesamiento de lo que sale del secuenciador, o sea, el archivo FASTQ, sí o sí tenemos que hacer un mapeo contra una referencia, un alineamiento, llamar los SNPs y hacer el árbol filogenético. Cada vez que yo cambio de referencia, tengo que volver a hacer el alineamiento. Otra de las dificultades que se nos plantea es qué referencia utilizar. Ahora más adelante vamos a ver las distintas estrategias, pero depende de la referencia que yo use, tengo que repetir todo el proceso y tiene un costo computacional alto porque tengo que hacer un alineamiento previo, tener ese archivo y luego hacer el árbol. ¿Qué pasa en el caso de los K-mer? En el caso de los K-mer la muestra no tiene un procesamiento previo. Yo directamente el archivo FASTQ hago esta búsqueda de secuencias cortas y las comparo entre distintos genomas, lo cual el costo computacional es muy bajo, me permite usar muchos genomas al mismo tiempo, no necesito una referencia, no necesito una base de datos, es mucho más rápido de utilizar. Esto es lo que normalmente usamos para lo que llamamos epidemiología global, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Cuál sería la dificultad de usar un K-mer? Porque hasta ahora le dimos todas ventajas, es que no tiene una base filogenética. Vemos relación entre cepas, y yo a ese árbol le voy agregando genomas, el árbol me va cambiando y la relación entre las mismas puede ir cambiando. Y hay que estudiar especie por especie si ese árbol de K-mer realmente tiene una importancia epidemiológica o no, si la relación de cepas indicadas tiene relación con la epidemiología o no. Y por último, en Whole Genome MLST. En el Whole Genome MLST, por un lado hacemos un preprocesamiento previo, que es el ensamblado de novo. Generalmente estos genes se sacan del ensamblado, esto tiene un costo computacional alto. Por otro lado, necesitamos alguien que cure una base de datos, necesitamos una base de datos que tenga los locis definidos, que cada vez que se ingrese una variante la ingrese para que uno la pueda comparar. Pero una vez que uno tiene ese código, ese SNP address, donde lo único que yo tengo de cada cepa es una serie de números, tengo dos posibilidades para mi cepa. Por un lado, de caracterizarla, porque voy a poder llamarla por nombre y apellido, como la llamamos de manera tradicional. Y por otro lado, para hacer el árbol, que en este caso va a ser un dendrograma de relación, la computadora lo único que hace es tomar y comparar esos números, con lo cual el costo computacional de buscar la relación entre cepas es muy bajo. Entonces tiene un costo inicial alto, necesito una base de datos curada, pero después puedo hacer un análisis local mucho más rápido. ¿Cómo nosotros generalmente tratamos de analizar nuestros datos? Y esto va no solo para la secuenciación, sino que va para todo lo que hacemos. Nosotros generalmente trabajamos en redes de vigilancia para enfermedades de transmisión alimentaria. Esto es fundamental para los patógenos con los que nosotros trabajamos. Hoy en día es un mundo globalizado, es imposible hablar de patógenos de transmisión alimentaria estudiándolos solo de una región o de un país, porque los alimentos que consumimos no son los fabricados ni los elaborados en el mismo lugar donde uno vive, todo lo contrario. Uno generalmente consume alimentos que son de todos lados. Y en los países más industrializados, como son Estados Unidos y en Europa, eso se ve todavía mucho más. Podemos estar consumiendo, no sé, una carne que sí es de Argentina, pero por ahí, no sé, de postre estamos comiendo una banana que fue importada de Ecuador, o estamos poniéndole una pimienta que fue traída de la India. Entonces, en el momento de consumir un alimento, estamos consumiendo ingredientes que vienen de todo el mundo. Entonces, la salmonela que podríamos estar consumiendo no necesariamente son las que están circulando en nuestro país. Entonces necesitamos trabajar en redes para ver qué es lo que está circulando a nivel mundial. Esto hace muy complicada la vigilancia porque implica que nos tenemos que poner de acuerdo todos los países en cómo vigilar.
y en cómo hacer el análisis de esos datos. En este caso, la secuenciación de genoma completa fue un cambio de paradigma para nosotros. Es una tecnología que es muy transversal, que todos usamos los mismos protocolos, en este caso todos usamos Illumina, o sea que el protocolo de laboratorio es muy parecido para todos. Y ahora sí estamos en el proceso de ver cómo analizamos esos datos. Pero otra vez, el hecho de tener todos el mismo punto de partida, porque todos tenemos el mismo archivo FASTQ, permite que podamos reprocesar las veces que haga falta ese análisis para obtener los resultados que queramos. O sea que esta metodología tiene todas ventajas en ese sentido, para lo que es la vigilancia y más a nivel global. Nosotros trabajamos con 2 redes, hasta ahora veníamos trabajando solamente con PulseNet, que es una red que se dedicaba específicamente a campo pulsado. Nosotros tenemos una base de datos regional desde Argentina, junto con la Organización Panamericana de la Salud, coordinamos lo que es PulseNet América Latina y Caribe, y existe una base regional de campo pulsado que está ubicada en Brasil, y la cual consultamos todos los miembros de la red. PulseNet Internacional está migrando a utilizar secuenciación de nueva generación de manera total de reemplazar lo que es hoy el campo pulsado. Esa es una de las estrategias que estamos utilizando para análisis. En el caso de esta red, ellos están utilizando como estrategia el Whole Genome MLST, que ahora lo vamos a inspeccionar un poquito más. Usan un software que es muy amigable, que es el Bionumerics, es un software de ApplyMath. Para todos los que ya pertenecíamos a PulseNet, es un software pago, es caro, pero todos los que ya pertenecemos a PulseNet ya lo tenían por campo pulsado. O sea que lo que se debería hacer es un upgrade solamente a la última versión. Pero desde PulseNet Internacional, desde Europa o desde otras regiones, también se impulsa a otros software que son gratuitos. Está el Center of Genomics Epidemiology, que es una página web donde uno sube su FASTQ y puede obtener un montón de datos de genes de virulencia, de resistencia, incluso la caracterización de las cepas, que le permitiría hacer un pequeño análisis de la cepa en sí. Está el SRST, que es otro tipo de pipeline de análisis también de manera gratuita, donde uno podría obtener estos genes. Y la idea es migrar a un análisis que me permita identificar, tipificar y relacionar las cepas al mismo tiempo. Hacer todo de una sola vez. Por otro lado, estamos trabajando con otra red, por la cual en realidad nos iniciamos en la secuenciación de nueva generación, que es la red del Genome Tracker, que depende de FDA, de la Food and Drug Administration. La red del Genome Tracker y la red de PulseNet América Latina, la red de PulseNet USA están trabajando en conjunto para alinear sus metodologías de análisis. Y ellos utilizan otras estrategias, por un lado la de Keimer y por otro lado la de Whole Genome SNP, que es la que les había mostrado antes. O sea que cada una de las redes trabaja con estrategias distintas. Lo que decidimos es probarlas todas y ver cuál es la que nos funciona mejor. Iniciamos con un proyecto piloto, no fue un proyecto sencillo, es un proyecto de la Organización Mundial de la Salud con un partner en el FDA. Y los objetivos de este proyecto piloto, por los cuales empezamos la secuenciación de nueva generación, es justamente evaluar el uso de esta tecnología, pero siempre enfocados en dar respuesta a salud pública en una región en desarrollo. O sea, desde un país, en una región que está en desarrollo, ver cómo esta tecnología realmente impacta en la respuesta en salud pública. Determinar, por otro lado, la concordancia entre nuestras pruebas de rutina y las de secuenciación de nueva generación antes de pensar en reemplazarlas, y si esto permite detectar, caracterizar y discriminar las cepas entre sí. El Genome Tracker tiene una base de datos. Esto es muy interesante, es una base de datos que está en CBI, es una base de datos que está pública. Eso significa que todo lo que nosotros secuenciamos está visible para todos. Esto permite que cada uno pueda hacer su análisis particular, que podamos ver los datos a tiempo real y hacer una vigilancia real a nivel global. Esto nunca había pasado. Esto realmente es un cambio total en lo que es la vigilancia de patógenos de transmisión alimentaria. Y lo otro importante es que uno solo puede subir sus genomas con un mínimo de información epidemiológica. Esto también
No es un tema menor porque estamos hablando de un impacto económico también en el país. O sea, cuando uno sube cepas transmitidas por alimentos, si esa cepa está asociada, por ejemplo, a una carne que está exportada desde Argentina, es muy sensible si esa cepa está encontrada en algún brote en otro lugar y bueno, uno puede poner un mínimo de información epidemiológica. Esta es la forma de trabajo que tenemos, o sea, nosotros hacemos nuestra vigilancia normal, obtenemos nuestras cepas, se hace un mínimo de control de calidad antes de subir, o sea, aseguramos que todo lo que está subido en CDI asociado a este proyecto tiene una calidad mínima de análisis. Y luego lo que hace en CDI desarrolló un pipeline muy interesante donde hace un árbol de K-MER diario con todas las cepas que se están subiendo de todos los países y laboratorios que participamos del proyecto. Eso significa que si yo hoy terminé mi secuenciación, subí mi archivo FASTQ, hoy mismo a la noche o mañana a la mañana ya lo puedo ver subido en ese árbol que tiene miles y miles de secuencias de todos los distintos laboratorios que participan del proyecto. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, esta fue nuestra primera corrida de Escherichia coli, ya quedó un poco vieja, fue en el año 2015, pero la verdad que lo guardamos con mucho cariño y siempre lo mostramos, porque la primera vez que pudimos ver cepas del Instituto Malbrani de Argentina subidas en el TDI asociadas a este proyecto, y si uno se mete en el árbol de K-MER y tipea en el motor de búsqueda Argentina o Instituto Malbrán, te van a colorear las ramas en las que aparecen todos los genomas subidos por nosotros. Entonces uno se puede apoyar en ese genoma, hacer un zoom y ver qué es lo que tiene alrededor, qué otras cepas están relacionadas o no con las de uno. Uno ahí tiene un accessioning number, puede bajar los FASTQ de todas esas cepas y hacer un análisis más específico con lo que le interesa de lo que está relacionado con lo de uno. Como les dije, K-MER no me da una relación filogenética, pero me da una relación rápida, a tiempo real, en un contexto de brote donde uno tiene que hacer el recall de un alimento, ver dónde está el problema. Esto es importantísimo. Y me permite trabajar con muchos genomas al mismo tiempo. Estamos hablando de miles y miles de genomas que día a día se va incrementando, con lo cual no podemos pensar en hacer un árbol que necesite un preprocesamiento de la muestra y un trabajo computacional muy alto, pues sería imposible de sostener, ni siquiera por NCBI. Y que esto es algo que puede ser sostenido en el tiempo si pensamos en la vigilancia a tiempo real por genoma completo a lo largo de los años. ¿Qué hacemos nosotros después con eso? Nosotros con nuestros archivos FASTQ sí hacemos un análisis propio. Buscamos los genes de importancia diagnóstica, por ejemplo en Escherichia coli, o sea, todos los genes que normalmente se buscan por PCR, más otros agregados, buscamos los genes de resistencia, le buscamos plásmidos asociados y los comparamos. Lo que pueden ver al costado, ese código de letras medio raro, letras y números, son los códigos de campo pulsado, o sea, lo comparamos con la tecnología de subtipificación tradicional. Entonces, en este árbol lo que vemos sí es la relación filogenética, mucho más específica de nuestras cepas, pero a su vez con todos los genes asociados que a nosotros nos interesa. Esto nos permite hacer un análisis mucho más puntual, más específico y que se condice con lo que actualmente estamos haciendo en vigilancia, o sea, con los genes de virulencia que se buscan para caracterizar las cepas, con los plásmidos que se pueden buscar y con la resistencia a antimicrobianos que pueden tener esas cepas en particular. Entonces nosotros no nos quedamos con lo que hace NCBI y el Genome Tracker, sino que vamos a hacer otro análisis mucho más específico y respondiendo a las necesidades del laboratorio puntual. A su vez comparamos con otras cepas. Acá vemos las cepas de Argentina, que son las que dicen EC, que no están coloreadas abajo, y su relación, por ejemplo, con otras cepas de importancia, con cepas que eran de los distintos clados, que es otra metodología de subtipificación que se realizaba, y ver si esas cepas están relacionadas o no. Acá está algunas de las cepas del brote de la espinaca famoso, y ver si estas Escherichia coli estaban relacionadas o no. Cuando comparamos lo que es la secuenciación de nueva generación con las pruebas tradicionales, esto es una comparación que hicimos al mismo tiempo. Nosotros hicimos, se hicieron para estas cepas las pruebas bioquímicas, se identificó especies, se hizo la feno y genotipificación, esto es las variantes de los distintos genes de virulencia para Escherichia coli que busca el laboratorio, que se hace por PCR, se hizo el campo pulsado,
y se hizo la identificación de claves por SNP, que no se hace por genoma completo, es otro tipo de identificación. Todo eso lo sacamos, o sea, los mismos datos los pudimos sacar de una sola tecnología, que es la secuenciación de nueva generación. Vimos una correlación del 100% en todo lo que estuvimos estudiando. Y en cuanto al tiempo, por el tipo de análisis que estamos haciendo y lo que nos llevó el tiempo en el laboratorio, la metodología tradicional nos lleva entre 6 y 15 días, dependiendo cuánto haya que seguir, y en la secuenciación de nuevas generaciones de 5 días máximo, porque desde que uno procesa la muestra hace la extracción de ADN, poniendo que el protocolo lo haga en 2 días para no sobrecargarse en un día de trabajo, y después hacer un análisis muy específico, ya estandarizado, el tiempo es bajo. La cantidad de gente que utiliza también es mucho menor. O sea, en la secuenciación de nueva generación somos 3 personas nada más que están haciendo esto, cuando los que hacen todas las pruebas convencionales es mucho más gente. Y en cuanto al nivel de dificultad, esto lo dejamos entre comillas, pero debería ser más sencillo la secuenciación de nueva generación. Es una tecnología que estamos poniendo a punto, es una tecnología de biología molecular, pero que como todas las tecnologías tiene sus tips y sus detalles que hay que ir teniendo en cuenta. Entonces no es difícil, pero sí hay que ser cuidadoso. Y como estamos en una etapa de puesta a punto, lleva un poquito más de dificultad de la que especifica el cuadro. ¿Dónde estamos hoy actualmente? Hacemos este árbol de Keynes para lo que es epidemiología global, hacemos el High Quality SNP para una relación específica, como vieron en el segundo árbol, usamos herramientas de acceso libre para fines de tipificación, todavía no empezamos con lo que es el Whole Genome MLST, no estamos usando Bionumeric, lo estamos empezando a probar recién ahora, y sí empezamos a participar en todas las pruebas de calidad, los proficiency tests que pertenecen a la red del Genome Tracker. Como les dije, estamos empezando a evaluar el Whole Genome MLST y estamos evaluando otros parámetros de calidad. Este año vamos a participar en el Proficiency Test del Global Microbial Identifier y esperamos participar en la validación de PulseNet internacional para la metodología. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo a nivel nacional? Como el Instituto Malbrán es un centro de referencia para muchas patologías, el tener esta tecnología y reservarla solo para transmitidas por alimentos no tiene mucho sentido. Entonces lo que se hizo a nivel institucional fue la creación de una plataforma de genómica y bioinformática para gestionar y usar de manera transversal el secuenciador y todos los equipos asociados a él. Parte del objetivo de esta estrategia es evaluar este uso para otros agentes microbianos, crear un grupo de bioinformática que dé soporte para el análisis de otros microorganismos, o sea, hacemos estrategias específicas, esas estrategias se trasladan a otros microorganismos o buscar estrategias alternativas, colaborar con otros grupos de trabajos nacionales, hemos tenido contacto con todos los grupos que están trabajando en secuenciación de nueva generación, contribuir al sistema de vigilancia de manera integrada. Esto, la verdad que siempre que viene una nueva tecnología, esto ayuda mucho. Nosotros hacemos vigilancia y una de las cosas más difíciles es articular los distintos actores a nivel nacional para hacer vigilancia. Entonces, en este caso, por ejemplo, tuvimos contacto con SENASA y como estamos trabajando en este proyecto con el FDA, ellos se sumaron y empezamos una para que ellos también se capaciten en la tecnología y la puedan empezar a utilizar y sumar en la vigilancia nacional. Evaluar el uso de esta tecnología para la vigilancia de rutina y cómo convivir con las técnicas estándares hoy existentes, qué podría reemplazar esta tecnología, qué podría complementar, hasta dónde se puede implementar y en dónde. Y lo más importante de todo es la capacitación. Lo que hoy estamos haciendo es más una sensibilización del uso de esta tecnología en el instituto y también para afuera. Estuvimos con estos cursos del Sanger Institute, en abril lo tuvimos acá en Buenos Aires, estuvimos en el curso pre-congreso la semana pasada en Rosario, y estamos haciendo un curso de introducción a la secuenciación de genoma completo en nuestra institución, para que todos los laboratorios se empiecen a interiorizar y vean todo lo que pueden hacer con lo que ya tenemos disponible y montado hasta el momento. Como les contaba, también tuvimos un proyecto regional, que fue cuando iniciamos con esta tecnología. Me gusta contar este ejemplo, ya para ir cerrando un poco la charla, porque es un ejemplo que nos tocó
de cerca y nos hizo ver la importancia de habernos iniciado con esto antes de que tuviéramos el secuenciador en el instituto. Nosotros empezamos con este proyecto regional. La patología que se utilizó, la bacteria que sigue la zona, y no es cualquiera. Shigellosis es una patología de mucha importancia en la región de América Latina, no tan así en Europa o en Estados Unidos. Entonces generalmente la vigilancia no es algo que se le dé por ahí tanta prioridad. El estudio que se empezó junto con el Sanger Institute y con la Universidad de Costa Rica, un poco para ver cómo era la transmisión, estudiar un poco Shigella zonai en nuestra región. Y sí, parte del proyecto fue empezar a capacitar profesionales para hacer el análisis de esos resultados. O sea, todos los genomas se secuenciaron en el Sanger Institute, pero la idea es que cada país que contribuyera pudiera hacer su análisis nacional de manera particular. Y fue un proyecto que tuvo en cuenta la vigilancia, porque cuando iniciamos el proyecto, muchas veces vemos proyectos de evolución, donde las universidades toman muestras al azar, se toman las cepas que tienen, porque sí, y acá no, acá se tomó una red de vigilancia existente que tenía un muestreo con una coherencia en cuanto a su vigilancia nacional, y en base a eso fue que se seleccionaron las cepas y los genomas que se iban a analizar en el proyecto. Se hizo un muestreo de varios países. Nosotros como país Argentina contribuimos con 50 cepas de Shigella zonai, teniendo en cuenta todo lo que les venía diciendo, que esas cepas pertenecían a brotes, cómo era su subtipificación por campo pulsado, qué características particulares tenían, y en base a eso las seleccionamos y se mandaron a secuenciar a Sanger en el marco de este proyecto. Para continuar un poco con la vigilancia nacional, sumamos otros 20 aislamientos de Shigella zonai. Estos sí ya los secuenciamos en Malbrán cuando tuvimos el secuenciador, y eran unos aislamientos muy particulares. Nosotros teníamos otro proyecto de vigilancia, que es un proyecto, en este caso, donde usamos un software desarrollado por Harvard, que es el SATSCAN, y en el proyecto MIDAS buscábamos en determinadas provincias señales que nos permitan identificar brotes que no estaban tan claros epidemiológicamente. Lo que hacía este software es tomar la vigilancia del año anterior como base, y si veía un aumento o en el número de casos aislados en el lugar o con cepas con características diferenciales, daba una señal donde nosotros estudiamos en profundidad a ver si estábamos en presencia de un brote o no. En este caso habíamos tenido dos señales que no habían sido confirmadas como un brote, pero que estaban en dos ciudades muy cercanas, en un periodo muy cercano del tiempo. Queríamos ver si estaban relacionados. Lo interesante de todo esto era que el análisis de estos genomas se iba a hacer durante el curso que hacíamos acá en Buenos Aires. O sea, le vamos a secuenciar y analizar posteriormente, pero siempre en el marco de la vigilancia. De abajo tienen la cita del proyecto MIDAS en Argentina. Nos pasó que en el marco empezamos con esta vigilancia, con un planteo, y en abril del 2016 tuvimos un brote de diarrea en el sur de la provincia de Buenos Aires muy grande, donde se pudo determinar que el agente causal no era ni más ni menos que Shigella zonai. Esto impactó de lleno en todo lo que veníamos haciendo y nos hizo darnos cuenta de cómo, habiendo previsto la vigilancia de un patógeno que era de importancia, pudimos tomar y estudiar este brote en profundidad con lo que ya teníamos como base. Se derivaron otros aislamientos al Instituto Malbrán para su caracterización y se procesaron en paralelo, tanto con técnicas convencionales como con la secuenciación de nueva generación. Para que tengan una idea, los aislamientos nos llevaron un día viernes al laboratorio de secuenciación y estuvimos todo el sábado procesándolos desde la extracción de ADN hasta ponerlos en el secuenciador de última hora, y el lunes a la tarde ya teníamos el informe con todos los resultados de la secuenciación, incluyendo la caracterización, los genes de resistencia y la relación entre las cepas. En paralelo se hicieron también por técnicas tradicionales, se usan las pruebas bioquímicas, la certificación, se usó el campo pulsado, se usó la resistencia, se corroboró que no hubiera otros patógenos también asociados, o sea, se hizo todo en paralelo. Lo más importante de todo esto es que cuando hicimos, obviamente acá hicimos solo el árbol filogenético, porque como les explicaba, Shigella zonai no es un patógeno de relevancia para otros países, entonces por ejemplo el CDA no lo tiene en su árbol de Kreiner, tampoco está en las primeras pruebas de Whole Genome MLST, con lo cual esa era nuestra propia estrategia de análisis. Y cuando comparamos los resultados de las técnicas tradicionales, los fenotípicos, por ejemplo, de resistencia, la caracterización,
Incluso la subtilificación por campo pulsado tuvimos una concordancia del 100%. Y con la secuenciación de nueva generación sí tuvimos el resultado en menos de 3 días. Cuando con los resultados fenotípicos, teniendo en cuenta todas las tecnologías, tarda un poquito más. Por ejemplo, el campo pulsado se terminó tardando casi una semana. Lo que podemos ver, bueno, es lo que les explicaba de la concordancia. Y lo otro, que sí quiero resaltar, que uno observa este árbol, aunque no tengamos conocimientos de un árbol por SNP, y lo vemos muy a simple vista, lo que podemos ver es que hay 7 de los aislamientos que están altamente relacionados, y los ven están uno pegadito al lado del otro, prácticamente sin SNPs de diferencia. Y vemos uno, que es el que está más arriba, el que está en el medio, que tiene todo blanco, es la referencia, que siempre la agregamos en el árbol para tener un eje de comparación. Y vimos un aislamiento, que es el que podemos ver arriba, con características distintas, tanto del árbol que se separa, como características en su resistencia. Entonces lo que obviamente lo que salta la pregunta es, ¿este aislamiento pertenece o no pertenece a este brote? Teniendo tan pocos aislamientos del brote. Y aquí es donde resaltamos la importancia de nosotros haber decidido como país y como Laboratorio Nacional de Referencia empezar la vigilancia de este patógeno antes. Porque acá con este árbol, tan a simple vista, no podemos tomar una decisión tan concreta, pero si nosotros lo comparamos con todo lo que teníamos estudiado hasta ahora, acá tenemos las 50 cepas que se secuestraron en Sanger, más las 20 que se estudiaron acá, podemos ver, y lo vemos en violeta, se pueden ver los bloques que están en violeta más abajo, ¿sí? No sé si se llega a ver el puntero, pero todo este bloque que está acá son las 7 cepas que estaban relacionadas, y la que estaba distinta está acá arriba. Con lo cual claramente podemos ver que esa cepa no pertenece al brote y no tiene un origen clonal común. Así que esto es para destacar la importancia de tener la propia estrategia y de uno poder decir qué es lo que quiere vigilar y no con qué empezar a usar esta nueva tecnología y con qué. Entonces, como conclusiones de lo que es la vigilancia, estamos evaluando estas estrategias de análisis para la vigilancia nacional, cómo convivir con estas tecnologías tradicionales, ya sea pensar en reemplazarlas, pensar en complementarlas, tener en cuenta el costo y no de cada una. Sí destacamos la importancia de las colaboraciones. Es una tecnología compleja para el análisis, compleja para la implementación. Entonces cualquier colaboración siempre es bienvenida y es una estrategia para abordar entre varios. Por eso nosotros tenemos varios colaboradores, desde la FDA, desde el CDC, también tenemos la gente del Instituto Sanger. Acá a nivel nacional nos hemos contactado, como les comentaba, con todos los grupos de trabajo, con la gente del INTA, con la gente de la Plataforma Bioinformática Argentina, con la gente de la Universidad de San Martín, que también trabajan en bioinformática, con la gente del INDEAR, obviamente acá con la gente de Biosystem, que nos presta un soporte permanente, pero sí es importante trabajar en conjunto y con colaboración. Es una tecnología nueva, surgen un montón de dificultades que no son fáciles de resolver solos. Y sí establecer cuáles son los patógenos para los cuales esta tecnología realmente aporta información para la vigilancia nacional y que realmente nos permita dar un impacto en la toma de decisiones en el área de salud pública. No todos los patógenos van a aplicar este concepto. Entonces, teniendo la tecnología acá, en un laboratorio de referencia, poder decir, bueno, ¿a qué lo vamos a aplicar? Tener el criterio de ver para qué nos sirve y para qué no, y poner nuestras propias líneas de trabajo y no las impuestas desde otro lugar. Bueno, obviamente los agradecimientos, y como les decía, estos son todos nuestros colaboradores, espero no haberme olvidado ninguno, pero los agradecimientos en este caso y las colaboraciones son también parte de las conclusiones. Sin todos estos actores realmente no hubiésemos podido implementar la tecnología para la vigilancia. Muchas gracias por la atención y por haberme escuchado. Muchas gracias, Josefina, por tu presentación. Vamos a dar unos minutos para que los participantes tengan oportunidad de postular algunas preguntas. Mientras tanto, les comento que estamos grabando este webinar, así que vamos a poner a disposición la grabación a través de nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube también pueden acceder a los webinars anteriores, incluyendo
webinars sobre la tecnología y de fundamentos y sobre aplicaciones en diferentes áreas como ser neurología, virología, oncología. Los invito a visitarnos en nuestra página web www.biosystems.com.ar. En la parte de abajo, en el footer, tienen acceso a los enlaces a nuestras redes sociales, sí, a YouTube y además también a Facebook y LinkedIn. A través de Facebook, LinkedIn o de la suscripción a nuestro newsletter pueden mantenerse al tanto de las novedades sobre próximos webinars, sobre nuestras actividades en general. Y bueno, aguardamos preguntas. Vamos a estar realizando nuestro próximo webinar a principios del próximo mes. Así que los invitamos a seguirnos, suscribirnos. Cualquier inquietud que tengan, pueden escribirnos también a info@biosystems.com.ar para consultarnos sobre la tecnología Illumina y todas las aplicaciones disponibles. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Están haciendo comparaciones entre los ensayos MLST por Sanger y por secuenciación de nueva generación? Sí, de hecho, una de las cosas que hacemos cuando hacemos el estudio, digamos, por NGS, uno de los genes que buscamos, o sea, los 7 genes que buscamos son los 7 genes housekeeping que se usan en el esquema actual de MLST, y la concordancia de lo que tenemos hecho MLST anteriormente es del 100%. Nosotros no utilizamos para patógenos transmitidos por alimentos MLST de manera tradicional, o sea, de manera rutinaria. Pero para aquellos que lo hicimos, sí, la concordancia es del 100%, y generalmente en nuestra rutina esos genes se extraen y se ponen en el esquema de vigilancia. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Aguardamos unos minutos. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Tienen pensado hacer amplicones de los 7 genes que se usan para MLST? O sea, nosotros lo que hacemos es hacer en NGS, bien. No, lo que nosotros realmente para lo que es secuenciación digamos, bacteriana, hacemos un NGS completo. No, como nosotros no usamos MLST para la vigilancia tradicional, no es algo que nos convendría hacer en este momento. Y realmente para hacer amplicones por ahí conviene hacer el MLST como se está haciendo hasta ahora con la secuenciación de Sanger. No sé en cuanto si sería más económico o no hacerlo. Obviamente que uno podría secuenciar un montón digamos, de esos 7 genes en un cartucho, en una corrida de NGS. Pero no es algo que tengamos pensado y no es una estrategia que se esté pensando a nivel internacional. Nosotros en una corrida de Illumina hoy, nosotros tenemos un MySeq, y nosotros generalmente estamos corriendo más o menos entre 16 y 24 cepas por corrida, con lo cual la verdad que el input que tenemos es importante, y en el estudio, digamos, de esas 16 cepas, al poder tener todo el genoma disponible, podemos tener muchas más estrategias que lo que es el MLST tradicional. Entonces no es una estrategia que estemos planteando nosotros, por lo que, digamos, por los grupos de trabajo con los que estamos, no creo que es algo que se esté planteando. No sé para otros microorganismos o para otras bacterias que no sean transmitidas por alimentos. Tenemos un par de minutos más para alguna pregunta extra, y si no vamos dando por finalizado el webinar. Como les comentaba, en nuestra dirección de info @ pueden hacer consultas sobre la tecnología, o si tienen en mente
poner en funcionamiento algún proyecto vinculado a secuenciación de nueva generación, estamos a disposición para asesorarlos. Bueno, vamos dando por finalizado el webinar. Les agradezco a todos los participantes por haber asistido. Les reitero que la grabación queda a disposición si quieren volver a verlo o difundirlo. Muchísimas gracias, Josefina, por tu presentación. Bueno, nos despedimos hasta la próxima edición de webinar de secuenciación de nueva generación y sus aplicaciones a la salud humana.